decimos nosotros, sabemos que la iglesia no es el templo, lo sabemos y de hecho definíamos siempre decimos, vamos no a la iglesia, antes decíamos vamos al local. A mí no me gusta decir vamos al local. Yo creo que yo estoy reivindicando otra palabra, porque el local puede ser una cochera. Obviamente este es un lugar, no es un lugar sagrado, pero es un lugar de alguna forma consagrado para la adoración al Señor. Entonces tiene un componente y un matiz diferente. Pero la iglesia no son las paredes. La iglesia realmente tiene que ver con lo que es, no es el edificio, son las personas. Y este aspecto es muy importante porque podemos decir, esto lo creemos y esto lo sabemos, pero si desarrollamos toda la estrategia, toda la inercia, toda la labor enfocado en el edificio, aun cuando nuestro concepto es esto no es iglesia, pero estamos enfatizando un concepto equivocado. La iglesia no es el edificio. Damos gracias al Señor por este lugar, pero ¿saben qué? Este lugar se quedará aquí. Nosotros nos iremos con el Señor. ¿Cuántos se van a ir con el Señor? Así que este edificio es relevante, nos da una función, pero no es el lugar principal de lo que es la vida de la iglesia. Y obviamente tampoco es el pastor. Entendemos la labor y la importancia de los pastores que estamos presidiendo la congregación, pero por supuesto que los pastores no debemos ser el elemento central de la iglesia. Somos realmente servidores del Señor. Ayer estaba hablando con Martín, con el hijo de Josué y de Esther, ¿no? Y sabéis mucho que ha pasado por el hospital, que está también tiempecito, y hablando con él, estamos por teléfono hablando, dice, Esteban, ¿tú por qué eres el que más manda a la iglesia? Y digo, no, yo no soy el que más mando, yo soy el que sirvo a la iglesia, ¿no? Entonces el padre corriendo dice, no, yo no le enseño estas cosas, ¿eh? Pero de alguna manera nuestra misión es servir, y cuando se fortalece ese concepto, la iglesia de Manuel, la iglesia de Antonio, la iglesia de David, la iglesia de... la iglesia no es del pastor, la iglesia es del Señor. Y esa descentralización es fundamental para no desarrollar un personalismo que, por desgracia, en mucho contexto se utiliza de manera errónea y está dando precisamente tantos problemas y quebraderos de cabeza como se está desarrollando. La iglesia no es la música. Mira que nos gusta tener una buena alabanza. ¿Cuánto disfrutan también con la alabanza que tenemos en la iglesia? Qué bonito es, pero realmente el hecho principal... Yo no soy músico. Algunos ya os reí, ¿no? Dice, no hace falta que lo diga, Esteban, vale. Pero yo no soy músico. Y cuando me rodeo de músicos, me doy cuenta que están todo el rato, oye, ¿el culto qué tal? Pues mira, sí, no sé cuánto, pero la música, los músicos, es como que el culto fuese la música. Entonces le tengo que decir a todos ellos, no, el culto es mucho más que la alabanza. El culto va más allá realmente de la técnica, de la excelencia, y queremos hacer la cosa con excelencia. La iglesia no es tampoco las tradiciones, no son la liturgia, no son de alguna forma lo que hayamos hecho durante tiempo. Gracias a Dios, Comunidad de Amor Cristiano es una iglesia renovada que se enfoca también en lo que tiene el Dios por delante y no nos anclamos en las cosas del pasado. Glorificamos a Dios por las cosas del pasado, agradecemos y honramos a la gente que intervinieron en el pasado, pero nos enfocamos en el futuro que Dios tiene por delante. Y las tradiciones que haya de conservarse, se conservan, pero no son los elementos fundamentales por el cual se desarrolla la vida de la iglesia. Y los ministerios, entendemos la importancia de los diferentes ministerios de la iglesia, el área de mujeres, el área de hombres, el área de ujieres, el área del área social, tantas áreas de ministerio que desarrolla en la iglesia. Pero obviamente, más allá de esos ministerios, es el objetivo de cumplir la gran comisión. Y si nos desenfocamos en ese cumplimiento de hacer discípulos, todo lo demás que debe de apoyar y respaldar ese objetivo principal, copan el primer lugar y están descentralizando ese propósito principal. Así que nada de esto es realmente la iglesia. La iglesia eres tú. Dile a la que tiene a tu lado, la iglesia eres tú. Pero díselo con convicción, díselo mirando a los ojos, con esa mirada profunda. La iglesia eres tú. La iglesia somos nosotros. Así que no soy yo, mime conmigo. Somos nosotros. La realidad es que la iglesia es plural. Ese principio que Jesús estableció, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre. ¿Por qué 2 o 3? Porque es más que tú. Es la cuestión de pluralidad. Y la iglesia no eres tú. Por lo tanto, el enfoque no se trata solamente de ti. Se trata de Dios y de su propósito. Y Dios tiene un propósito que es
salvar a un mundo caído y perdido. Así que también la iglesia eres tú, pero somos nosotros con una misión y propósito. Antonio, que me había prestado Antonio el mando y me parece a mí que va a ser la última vez que me lo va a prestar. Alejo, entonces a partir de ahora te toca a ti el trabajo. Aquí están los restos, descansa en paz. ¿Aplaudí porque lo he tirado o no? Vale. La iglesia somos nosotros, la iglesia somos las personas, pero mirar, una vez escuchaba a un pastor decir, la iglesia en definitiva son los miembros de la iglesia, pero yo pegué un matiz, porque la iglesia actual no somos solamente nosotros, sino que también son los que todavía no están, pero que Dios está trabajando en ellos. Es lo que oró, lo que Dios le respondió también al apóstol Pablo cuando estaba orando, si no recuerdo mal, por la iglesia de Corinto, ¿no? Y entonces Dios le dijo, ora y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pueblo que aún él, como plantador de iglesia, no conocía, pero que Dios estaba trabajando. Precisamente en esta semana me presentó Mari Carmen Benítez a una de estas personas. Dios estaba trabajando con una mujer hacía meses y de alguna manera Dios la trajo aquí de una manera milagrosa y ella pudo entender que este era su lugar. Así que Dios está trabajando y queremos también que Dios envíe personas que de alguna forma están Dios inquietando sus corazones. La iglesia somos nosotros y la iglesia no es un día en particular, la iglesia es todos los días. Por lo tanto, todo lo que sea fortalecer el culto del domingo es también un peligro, porque nosotros ni estamos descentralizando la iglesia, enfocando exclusivamente en células, ni estamos tampoco como el sistema tradicional, donde el culto del domingo es principal. Es el principio de Hechos 20:20. La iglesia se desarrolla con dos alas. Esa perspectiva de que el grupo grande y grupo pequeño. Es la iglesia que trabaja de forma pública hacia grupo grande y la iglesia que trabaja también en las casas, en las células, en grupos pequeños. Esa dualidad es lo que hace que nos eleve el vuelo como el águila. Pero si desarrollamos un solo ala, pues lógicamente estaremos más pareciéndonos a una gallina que a ese ala que la palabra refleja. Así que el domingo es importante, pero queremos también que los demás días también sean relevantes. Nosotros es importante poner el foco de la iglesia en cuidar a los miembros, pero a la vez también es importante que entendamos que el foco es cuidar a los miembros mientras que también alcanzamos a otras. Hay personas que están, de mi perspectiva, tergiversando un poquito esa enseñanza de Jesús de la oveja perdida, ¿no? Obviamente, para Dios era importante la oveja perdida, pero no dejaban de ser importantes las 99 que estaban en el redil. La cuestión es precisamente que podamos trabajar continuamente por lo que hay y por lo que todavía no están y enfocándonos también en ese objetivo. Y a la vez también la cuestión de que el pastor es el ministro, pero ese grito de la reforma de que somos todos ministros del Señor, que realmente no hay un sacerdocio excluyente, un sacerdocio peculiar como pasaba antiguamente en la Reforma y todavía pasa en sectores católicos. Creemos, y este es uno de los aspectos principales de la Reforma luterana, es precisamente el hecho de que trasladó la cuestión del sacerdocio de un colectivo reducido a toda la Iglesia. Por desgracia, esto fue uno de los factores que no se desarrolló dentro de la Reforma y que todavía hay que desarrollar. Creemos que cada creyente es un ministro. Como dice Efesios 4:11, nuestra misión de los ministerios específicos, pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todos los santos tienen ministerio y nuestra labor es edificaros para que todos juntos hagamos la misión que el Señor nos ha encomendado. Y no creemos que el evangelismo sea una actividad, no creemos que el evangelismo sea una acción puntual o espasmódica que de alguna manera desarrolla en algún momento la iglesia, sino que ha de ser un movimiento donde la iglesia esté involucrada, todos los miembros estén enfocados en esa realidad de la evangelización como estilo de vida. Como decía Pedro en esta mañana, mientras que vamos yendo, ¿no? En el camino, en el día a día, en la rutina,
en la visita al peluquero, pero también desarrollando amigos que vayan más allá de lo que es las relaciones de la iglesia, que podamos también desarrollar esa labor evangelística. Así que rápidamente vamos a ver 3 aspectos. El por qué hacemos lo que hacemos, qué es lo que hacemos y también la estrategia, que de alguna manera no voy a tocar mucho porque ya lo he tocado anteriormente Antonio, y la cuestión de los valores. En cuanto a la visión, ¿por qué lo hacemos? Compartía Marcos esta mañana la importancia de la visión y esto creo que es importante porque nadie puede servir a Dios sin visión espiritual. El pasaje que comentaba Marcos esta mañana, precisamente del evangelista Marcos, hemos predicado en muchas ocasiones sobre él, porque Jesús asocia el tener falta de visión con tener un corazón endurecido. Dice el versículo 17, ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? Y sigue diciendo, teniendo ojos no veis, ni oídos oís. Por lo tanto, la visión es un requisito imprescindible porque sin falta de visión, además de todas las cosas que se ha dicho, se endurece nuestro corazón. Nos secamos y dejamos de ser productivos. Así que necesitamos la visión, la revelación de Dios. Y esa es una visión del reino. Realmente es importante entender que no estamos trabajando para que la Iglesia Comunidad de Amor Cristiano crezca en cada una de sus congregaciones. Estamos trabajando para que el reino del Señor se extienda y para que realmente veamos el mayor avivamiento en cada una de las localidades y congregaciones en las que estamos nosotros presentes, pero siempre con una perspectiva del reino. No estamos levantando CAC, no estamos levantando Asamblea de Dios, no estamos levantando una denominación, estamos levantando el nombre de Jesucristo. Y de esa perspectiva recordamos al profeta, al libro de Proverbios 29:18, que sin visión el pueblo perece. Otra traducción habla de que sin visión el pueblo se desenfrena, es decir, requiere una visión que nos aúne, porque algunos dicen visión más visión es igual a división. Por lo tanto, hemos de recordar que es importante tener una visión que nos proyecte conjuntamente y nos enfoque en objetivos que realmente promueva la unidad. Si no hay un cumplimiento de la misión, la visión se disuelve, desaparece. Y esto es lo que veo en muchas iglesias, en las que si no hay visión y la visión consiste en mantener los cultos, esto al final agota al más pintado. Si al final el sentido de existencia de una iglesia es el programa del domingo, esto aburre al que de alguna forma está más implicado, porque realmente para eso no existimos. La visión es fundamental y hemos visto en Lidere, y lo que estamos haciendo apuntalando también conceptos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y recordamos este pasaje de Apocalipsis 1:7. He aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Esa visión global es la que tenemos que tener presente continuamente, porque al final se trata de llevar mucha gente que viva en Córdoba, que viva en Granada, que viva en Villanueva de la Serena, que viva en cada uno de los lugares, llevarla al cielo. Que cuando estemos allí presentes en la presencia del Señor, digamos, Señor, ha merecido la pena, porque no se trataba de los 70 o los 80 años que hemos vivido sobre la tierra. Yo voy a vivir 120 años, ¿no? Pero no importa el tiempo que estemos sobre la tierra, lo que importa es lo que ocurra en una eternidad. Y hacia esa eternidad queremos llevar a mucha gente y queremos ver realmente lo que Dios está haciendo. Por eso, para mí, la cuestión de lo que estamos desarrollando no se trata solamente de una estrategia puntual, lo que se trata es precisamente de cumplir ese mandato. Y yo quiero que veamos esta imagen de mucha gente. Y muchas veces cuando me paro en algunos semáforos de Córdoba o estoy en el centro comercial o algún momento de multitud, en algún acto deportivo y veo tanta gente, digo, Señor, tanta gente que aún no te conoce y se me remueve en el corazón algo. Y esto de alguna manera es lo que me anima también a recordar esa palabra, una de las 3 palabras también que decía Marcos esta mañana, clave, que son fundamentales para entender el sistema celular: compasión. Compasión. No hacemos lo que hacemos para que nuestra iglesia sea conocida o para que tengamos miles. Lo hacemos porque tenemos el corazón de Dios y Dios ama a la gente, Dios busca a la gente, Dios se apiada de la gente y quiere rescatar a la gente. Si no tenemos el corazón de Dios, lo que estaremos desarrollando es un corazón religioso. Y recordar, nuestra sociedad, nuestro país está harto del olor
hediondo de religiosidad. Lo que quiere es ver gente que vive una vida espiritual genuina, una vida espiritual desprendida, generosa, que busque el bien de los demás y no el bien propio. No traemos gente a la iglesia para que de alguna manera nos sintamos bien, sino para que Dios se glorifique y levantemos el nombre del Señor y vida sea transformada en el nombre de Jesús. Compasión. Esa compasión fundamental para poder también comprender ese pasaje de Apocalipsis. Y una vez que hemos visto ese pasaje, recordar también Isaías 61:4, que tantas veces se ha recordado desde este púlpito. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y nuestro mundo va de mal en peor. Y vemos la realidad de que donde rascamos un poquito, donde conversamos un poquito, donde se profundiza un poquito, te das cuenta que la gente está hecha polvo, están con necesidad, algunas muy frustradas de lo que es las diferentes ideologías, cuestiones políticas, proyectos. Por eso, en este tiempo, el mal principal que hay en nuestro país y en la sociedad occidental es el suicidio, que es la máxima expresión de la frustración, de la derrota. Por eso realmente hemos de recordar que hay un mundo roto por el pecado, que no lo va a restaurar ninguna ideología. Y quiero también llamar la atención de hermanos que se dejan engatusar por el atractivo político. Creo que es importante que los miembros de la iglesia también podamos ser influencia y si alguno tiene llamado hacia la política, gloria a Dios. Y lo animaremos y lo impulsaremos también. Pero recordar, por encima de cualquier ideología humana, está la palabra del Señor, el propósito del Señor. Cualquier acción que vaya de cualquier creyente que no vaya enfocado en este objetivo estará desenfocado. Y queremos también ayudar a mucha gente a ser sanada y restaurada, que realmente, como dice ese pasaje de Isaías 61:4, hay generación tras generación. Hemos visto la visión, una gran multitud y transformar el mundo. Llevar el evangelio a toda persona, convirtiéndolas en discípulos de Jesús que transforman su mundo, que transforman su ciudad, que transforman su comunidad. Esta es la misión, que tú, como Pablo, trastorne tu mundo, que llame la atención de la gente, que puedan ver y experimentar la vivencia de una espiritualidad diferente. En segundo lugar, la misión. ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta. ¿Para qué existe la iglesia? Y ahí veis un barquito, ¿verdad? Algunos piensan que la iglesia es como esa orquesta del Titanic que estaba tocando ese himno conocido mientras que el barco se hundía. Pero no, la iglesia es precisamente ese barco de salvamento, pasa por favor, ese barco de salvamento que está rodeado de un mar inmenso donde muchas personas se están ahogando. Así que existimos precisamente para poder contribuir a salvar vida. Y si no estamos salvando vida, nuestra labor es básicamente sumarnos a, ¿cómo diría yo?, a la oferta religiosa que hay en el mundo. Pero no somos una religión más. No somos una religión más. En algunos momentos me veis también en mi función de presidente de FEREDE, que tenemos que tomar relaciones con diferentes entidades, confesiones, pero no nos olvidemos, no somos una religión más. Se trata de Jesús y de su propósito. Se trata de su gloria. Se trata de una vida genuina. Se trata de los principios bíblicos. Y se trata de que la palabra de Dios es sí y es amén. Y que para este tiempo también Dios levanta una iglesia para cumplir su propósito de salvar a un mundo perdido. Y esta fue la expresión del evangelista Reinhard Bonnke. Así que la misión, ¿qué hacemos? Hacer discípulos. Cumplir la gran comisión de Mateo 28, esa misión que se desarrolla en ese momento final antes de la ascensión de Jesús, es la realidad de que, como decía Marco, y no voy a insistir más en el tema, si no hacemos esto, nos estamos autoengañando. Podremos tener el ministerio que queramos tener, podemos tener los followers y los seguidores que queramos tener, pero si no estamos cumpliendo la misión de hacer discípulos, no estamos siendo obedientes al Señor. Así que esta es la misión. Jesús lo dijo, Juan 15:8. Lo insistimos una y otra vez. Pasa, por favor. La siguiente. Mi Padre glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos.
Y vuelvo a repetir, estamos reiterando conceptos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo, tenemos diferentes conceptos de discipulado, pero apuntamos siempre en esa realidad. Pasa, por favor. ¿Qué es un discípulo? Bueno, se ha quedado parte atascado. Lo recordaba también Marcos Zapata hoy. Un discípulo es, en primer lugar, el que ama a Dios, el que ama al prójimo y el que hace discípulo. No somos discípulos hasta que no nos replicamos en otro discípulo. Y esta cuestión debe ser fundamental para tener claro también que no somos discípulos por venir a la iglesia. No somos discípulos por tener alguna labor en los cultos. Somos discípulos cuando hacemos, a su vez, otro discípulo. Por eso, he compartido en varias ocasiones, y no quiero desaprovechar ninguna otra ocasión, de que la iglesia se desarrollará como una iglesia celular cuando su liderazgo de todos los niveles estén enfocados en las células, en hacer discípulos. No tiene sentido que yo como pastor esté pastoreando sin tener mi propia célula. También la voy a tener. No tiene sentido que hayan personas que estemos liderando la iglesia sin estar involucrados en la visión. Acabará ese proceso de transición cuando realmente el liderazgo, no solamente principal, sino también intermedio, estemos enfocados en esa definición, en ese cumplimiento de la definición de discípulo, que es amar a Dios, amar al prójimo y hacer discípulos. En cuanto a la estrategia, lo paso rápidamente, cómo lo hacemos. Ya lo ha comentado Antonio, grupo pequeño que se desarrollan por las casas y que se manifiestan el poder de Dios de manera continua. Esa es la cuestión. No es, estamos aprendiendo una dinámica, como un orden dentro de la célula, pero esto que puede parecer un poquito seco, realmente es un aprendizaje para que realmente luego, una vez que se aprende la metodología, podamos desarrollar la acción principal de que la presencia del Señor se pueda manifestar, que realmente Dios se evidencie, que Dios se revele en cada una de las células. Y concluyo con los valores. ¿Qué principio sostiene lo que hacemos? Se me ha acabado el tiempo, o lo he acabado yo, pero queremos enfatizar la cuestión de relaciones significativas. Hemos de recordar uno de los aspectos principales, que esto se fundamenta en las relaciones. No es posible poder entender esto si me aíslo, si yo estoy muy contento en mi casa conmigo mismo, ¿no? Lo que queremos es que haya relaciones amplias, y esas relaciones las desarrollan precisamente las células. Somos familia del Señor y la célula es un estilo de vida, como decía Antonio, incluso algunos están desarrollando cambios estructurales en sus casas con tal de poder ampliar el número de personas que llegan a las células, y esas células son grupos llenos de amor. El evangelismo, haremos todo tipo de evangelismo. Yo pienso, cuando alguien me dice, quiero evangelizar de esta forma, no voy a poner pega. Cualquier forma de evangelización, que algunos se siente también bien, pero como se nos recordaba esta mañana, si vemos que el 80% de las personas que llegan a la iglesia es en base a relaciones, pues vamos a ser sabios y a enfocarnos que la mejor manera, la más práctica y la más efectiva han de ser las relaciones. Por lo tanto, promovamos al máximo las relaciones. Y atento también a lo que gustan comer. La teología de la mesa que Jesús desarrolló es la mejor forma también de desarrollar relaciones. Así que a hacer comida, y como decía esta mañana también, no recuerdo quién, que compartía en la entrevista de que se celebró una comida a final de año y que funcionó, pues entonces hay que repetir comida a final de año en enero, en febrero, en marzo, en abril, ¿no? Cada mes, para tener la excusa de poder también invitar gente y hacer que realmente esas relaciones sean efectivas. La formación y capacitación de líderes. Recordar, hoy lo ha compartido también, lo ha insistido el pastor Marco, es fundamental que podamos entender cuánta gente estamos aquí, 250, 300 personas, cada una de las personas que estamos aquí somos líderes potenciales o efectivos que podemos realmente desarrollar algo especial. Y el domingo pasado predicaba de un año más para ser productivo. Y creo profundamente, de que el Señor va a usarte, va a usarnos para que realmente podamos ver cosas maravillosas que hasta ahora no han ocurrido. Déjame decirte, ¿sabes cuál es el mayor inconveniente para que esto ocurra? Tú, que lo creas, que lo asumas, que lo recibas. ¿Cuántos reciben?
que son llamados por el Señor para ser instrumentos del Señor. Gloria a Dios. Por lo tanto, si creemos que eso va a traer fruto y que eso es la vida, como se decía esta mañana, la vida normal de la iglesia, y la vida normal de la iglesia es traer fruto, pues eso será multiplicación. Enfatizamos la multiplicación no como un objetivo en sí mismo, sino como la evidencia de la salud de la iglesia. Es la realidad de que la iglesia está saludable en la medida en la que la iglesia, compuesta por discípulos, hace discípulos y los discípulos se multiplican. Y de esta manera tenemos que poner metas que realmente sean mecanismos y herramientas que nos estimulen a un objetivo, que nos posicionen en el propósito y que realmente nos ayuda a saber también no desenfocarnos, sino ir hacia una dirección en concreta. La célula nos da lugar a la participación de todos. Y esa es la cuestión también que queremos desarrollar, que ni una sola persona, ni un solo miembro de la iglesia se quede sin ser usado para la gloria y honra del Señor, porque lo mejor queda por venir. Y yo estoy convencido de que lo que Dios está haciendo es precisamente una movilización, porque mirar, yo insisto, lo que está ocurriendo a nivel internacional, los movimientos geopolíticos que se están desarrollando, a mí no me asustan. A mí lo que me enfocan es en el objetivo y en la idea de que el tiempo se acorta, que el Señor viene pronto, que se está generando todo el escenario de alguna manera para que en algún momento Dios se revele y que todo ojo lo vea y que toda rodilla se doble delante de la presencia maravillosa del Señor. Pero antes de que eso ocurra, hemos de garantizarnos de que vendrá la mayor cosecha de la historia. Y esta última diapositiva, por favor, esa multitud de hombres y mujeres, cuando fundamos la iglesia, se contaban por unidades, personas, la última, Alejo. Contamos la iglesia por unidades. Hombres, mujeres, éramos 10, 12, 14, 15. Después la iglesia fue creciendo y ya se podía contar por decenas. Éramos 70, 80, 90. Luego ya ahora se cuenta por centenares y damos gloria a Dios porque de alguna manera Dios ha sido bueno con nosotros y podemos ver también cómo nos hemos replicado en diferentes lugares, en diferentes provincias, diferentes lugares. Iglesias que son hijas de, pero a la vez también son madres y abuelas de. Iglesias como la de Lucena, que están también trabajando en Rute, en Moriles, iglesias como la de Villanueva de la Serena, que están en Ruecas, en Castuera, en Orellana, iglesias que de alguna manera, por poner un ejemplo, están también enfocadas no solamente en mantener su grupo, sino también a un contra viento y marea, enfocándose también en esta realidad de la gran cosecha. Hemos contado por unidades, decenas y centenas, pero creo que viene el momento de contar por miles, porque se trata del Señor y de su gloria. Y Dios está preparando las redes, y está preparando la realidad de una cosecha en la que lo que se requiere es que abramos los ojos y miremos con visión de lo que el Señor está haciendo y de lo que Dios va a hacer. Recuerdo y finalizo, no se trata de ti ni de mí, se trata de Dios y de su gloria. Y Dios es glorificado cuando llevamos fruto abundante, fruto que permanece y fruto que glorifique su nombre. Así finalizamos.